que se están ejecutando unas prácticas, que se están llevando a cabo unas pruebas de modificación del clima, de experimentación con aerosoles en la alta atmósfera, y bueno, que se están dispersando unos productos que hay por ahí incluso quien defiende haberlos recogido con una buena asepsia científica y haber sacado muestras de estos productos, ¿no? Como veis, el artículo es de La Vanguardia y dice que China pone en marcha un plan para manipular las nubes y lluvias del país. Crecen las suspicacias ante el mayor proyecto de ingeniería climática de la historia. Y es que, como vais a ver, no es algo que se circunscribe solo a China, sino que aquí ya se habla de un plan de modificación climática global, mundial, de una serie de hechos que parecen normalizarse a la luz de estos artículos, de declaraciones de científicos que emergen ahora y que nadie sabe dónde han estado durante los últimos 10 años, cuando muchos tratábamos de denunciar este hecho, no lo que defiende la teoría de la conspiración, de las estelas, que si nos están haciendo eso para envenenarnos, modificar el ADN, etcétera, que en última instancia luego no sabemos lo que puede devenir de todo esto. ¿Os acordáis? Os traíamos aquí en Dacoria lo que es el programa Scopix, de hecho os lo traíamos en exclusiva, publicamos esta información, y tampoco lo digo con el fin de colgarnos una medalla, sino que, bueno, el tema chemtrail es una cosa que llevamos 10 años encima y que viene a acreditarse a la luz de los hechos y de artículos como este, que es sencillamente brutal y buenísimo. Lo firma Alexis Rodríguez Rata en Barcelona, como veis, hoy mismo, 21 de febrero de 2021, a las 6 de la madrugada. Y dice que China tiene la intención firme de controlar el clima, manipulando las nubes, la lluvia, la nieve o el granizo. Y lo quiere hacer a una escala nunca vista. Este es el kit de la cuestión, fijaros. Dice que en más de la mitad del país, en más de 5 millones de kilómetros cuadrados, en un territorio equivalente a una decena de veces el español, 10 veces España. Ahí, en ese espacio, es donde China declara públicamente que va a, bueno, pues a ejecutar su plan de manipulación y de control climático, lo cual es una burrada, porque imaginaros, si tú haces esto en un espacio de nada menos que 5 millones de kilómetros, la expansión, ¿vale?, va a afectar evidentemente a los países de la pedanía y a un espacio mucho mayor, qué duda cabe, por supuesto, ¿no? Bueno, dice que el Consejo de Estado lo anunció de manera oficial el pasado mes de diciembre y tiene intrigados a todos. El pasado mes de diciembre, hace un par de meses, sí. Y dice que tiene intrigados a todos hasta el punto de hacer crecer las tensiones entre vecinos que en total suman la mayor porción de la población mundial. Y hay quien menciona la posibilidad de una guerra meteorológica. Una guerra meteorológica todavía más si, como ha hecho público Pekín, el programa se extiende a un objetivo también global. Aquí lo tenéis. Los chinos no se cortan y no tienen pelos en la lengua a la hora de decir que esto lo van a hacer en todo el mundo, ¿no? Es muy interesante que hablen de guerra meteorológica cuando en el estudio del fenómeno chemtrail hemos defendido por activa y por pasiva lo que es obvio. Es decir, que si tú tienes un arma capaz de... porque es un arma en realidad, amigos. Ellos lo pueden llamar una tecnología, lo que tú quieras, luego vamos a discutir sobre eso. Pero es un arma, ¿vale? Un arma en el sentido de que igual que tú puedes generar lluvias, puedes generar de la misma manera sequías. Y con que tú le metas una sequía a un gran país, arruinas sus cosechas, destruyes su naturaleza, te cargas su medio ambiente y arruinas un país definitivamente de forma totalmente silenciosa, ¿eh? Aunque no invisible, por supuesto. Dice que aunque el cómo no sea ningún secreto de Estado, para hacer realidad la siembra de nubes basta con usar un cóctel químico. Fijaros aquí, lo dice, un cóctel químico basado habitualmente en yoduro de plata, que también en muchas otras cosas, que actúa sobre las nubes y tiene efectos modulando la lluvia, la nieve o el granizo. En la graduación está su secreto, se repite. Y se conoce desde que un empleado de General Electric lo descubriera por casualidad tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos intentó apaciguar los huracanes con esta técnica en el proyecto Storm Fury. El proyecto Storm Fury, amigos, que lo hemos estudiado en el canal Dacoria y que sabemos que, bueno, por ejemplo, fue, o al menos eso es lo que trascendió al público, que fue un auténtico desastre, que aquello no funcionó, ¿no? Pero claro, lo que no nos contaron seguramente, intuyo, son las verdaderas aplicaciones prácticas que sí sirvieron de experimentar a través de ese llamado proyecto Storm Fury. Dice que vio un boom, para que os hagáis una idea desde cuándo viene todo esto, en los años 1950-1960,
que en parte se perdió, al saberse que se había utilizado en la guerra de Vietnam para inundar las carreteras y condicionar al Vietcong. Y de hecho Pekín inició su desarrollo en los 60, imaginaros. Pekín inició su desarrollo en los 60. Estados Unidos lo empleó también en esa década de los 50 a los 60 contra los pobres vietnamitas, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que si estamos hablando de proyectos que tienen 60 años de historia y de desarrollo, ¿dónde se ha estado ensayando? ¿Dónde se ha estado perfeccionando la tecnología? ¿Dónde se han hecho los estudios para modificar y controlar esas granizadas, esas tormentas? ¿Por qué cada vez la virulencia de las tormentas aumenta? ¿Por qué cada vez el clima se deteriora más? ¿Y por qué nos están hablando constantemente de un cambio climático que al parecer viene pues porque la Tierra ahora se ha cruzado de cables y quiere hacernos la vida imposible a todos, o por un evento cósmico que se nos escapa porque somos un poco cortos? ¿Y por qué tengo que aceptar yo todo esto cuando llevan 60 años traqueteando el clima? Cuando llevan 60 años experimentando con las nubes. Es algo que es sabido. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, insisto, que lo iba a decir al principio. ¿Dónde se ha estado experimentando esta tecnología? Joder, en los cielos, es evidente. Entonces, luego, ¿dónde hemos dicho, las personas que hemos estudiado esto, que en efecto existía una aviación no convencional que acomete maniobras absolutamente irracionales, cuyos vuelos muchas veces no son registrados por las aplicaciones, como Flight Radar 24, y que no se corresponde con aviación civil ni militar convencional al uso? Eso es lo que hemos defendido. Aquí no hemos hablado, las personas que por lo menos hemos intentado abordar este espinoso asunto con ciencia, con hechos, no hemos hablado de modificación del ADN, no hemos hablado de reptilianos, no hemos hablado de las gilipolleces que se le han adosado a la teoría para desacreditarla en su conjunto, ¿no? De esto se trata la contrainformación de los servicios de inteligencia, es decir, ellos cogen información verídica y la infiltran con información falsa para dar credibilidad al conjunto de la información, porque cuando tú le das credibilidad al conjunto de la información y ahí se aúna lo bueno y lo malo, cuando en un análisis crítico se revisan esos puntos débiles astutamente infiltrados por esas agencias de inteligencia, lo que se viene a concluir es que toda la teoría es falsa porque se encuentran elementos falsos en ella y por tanto se cae entera. Es decir, que más que negarla mayor lo que se hace es infiltrar porquería, intoxicar la información, mezclando todo eso, amalgamándolo con los elementos reales. Y fijaros qué interesante aquí porque nos habla una pequeña gráfica de la siembra de nubes. Esta gráfica viene de Life Science y nos habla aquí de la inyección del yoduro de plata u otras sustancias en la atmósfera. Pero fijaros lo que sale aquí. Aquí sale un avión, aquí no sale un globo. A nosotros se nos ha machacado por activa y por pasiva que esto se hacía con globos. ¿Y por qué? Porque las patentes que existen de geoingeniería en Estados Unidos, hablando de la aplicación de esta modificación climática, es que a mí decir ingeniería me fastidia mucho porque no es el término correcto, pero bueno, pues esas patentes que hablaban de todo esto hablaban de dispersar estos aerosoles con globos. Y aquí viene el problema de los aerosoles, ¿no? Dice, las sustancias imitan las partículas que sirven como superficies de condensación que crean las gotas de agua. Claro, ¿qué hace la dispersión de estas micropartículas metálicas, de sales en la atmósfera? Pues hacen el efecto de un aerosol natural. ¿Qué es un aerosol? Micropartículas de polvo, de polen, de carbón, a veces de otras sustancias, ¿vale? Pero sobre todo polvo y polen que flotan en mareas en la alta atmósfera. Esta partícula sirve para que el vapor de agua, ese vapor que por la natural evaporación oceánica, ¿vale? que sube hacia la atmósfera, pues que ese vapor encuentre un núcleo a través del cual condensarse y adherirse formando una gota. Y luego un conjunto de muchísimas gotas van a formar estas nubes. En el punto 3 nos dice que una vez que la condensación crea gotas de agua suficientemente grandes, la lluvia cae, como os venía explicando yo ahora. Pues bien, aquí viene la chicha del artículo. El artículo es sencillamente extraordinario, es para felicitar y aplaudir al autor, y dice que ahora sube de escala y China piensa en batir todos los récords. Según relata una nota oficial de las autoridades chinas, espera haber completado el plan en el 2025 en un 56% del espacio total del país en cuanto a lluvia y nieve. Fijaros, en 2025 confluyen un montón de planes que a mí me hacen pensar a veces que la Agenda 2030 está más enfocada en 2025 que en 2030. Ahora dicen que quieren tener este control del clima. En 2025 es donde marca el Banco Mundial el fin de la pandemia.
en 2025 es donde se marca el punto de no retorno del reset económico, también por el Foro Económico, Mundial, por el Foro de Davos, ¿vale? Entonces, cuidado con 2025, que parece ser un cuello de botella interesante al que hay que mantenerle la vista puesta. Dice que en 580.000 kilómetros cuadrados en lo que se refiere a la eliminación del granizo. Para el 2035, la modificación del clima deberá llegar a un nivel avanzado del globo, agregaba finalmente la nota. Y pregunta, ¿cubrir la mitad del país sin causar efectos secundarios y objetivos globales? Las suspicacias crecen. Y esto es muy interesante porque parece ser de alguna manera una llamada a la atención a un montón de científicos, de gente que sabe, que tienen una formación apropiada y que tienen unos conocimientos adecuados para investigar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Quizá, lamentablemente, los mismos que nos estuvieran llamando conspiracionistas y chiflados y que no creían en que se estuvieran realizando estas prácticas en el cielo, posiblemente, y no faltándoles razón, por esa intoxicación que ha habido en el fenómeno, mezclando, como decía antes, lo bueno con lo falso. Entonces dice que esas suspicacias crecen porque, si bien se espera pues que esta tecnología ayude en la estimación de desastres como las sequías y granizos y en la protección del medio ambiente, evitando fuegos o temperaturas muy altas o secas, provocar que las nubes descarguen en un país puede ser lo mismo a decir que no lo hagan en el vecino, era lo que os decía antes, los daños colaterales. Y esto, por el tamaño del proyecto que desarrolla, afectaría a la India, como una población también millonaria en cuanto a población, y con la que China pues ya ve problemas fronterizos en el Himalaya, con uso de armas incluidos Nepal, Birmania, Vietnam y otros tantos. Aquí sale la típica imagen del avioneto que siempre nos muestran cuando nos hablan de esta tecnología. Bien, vamos a hacer un inciso. Estos aviones, aunque se empleen para esto, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando aquí se disfraza de aviación convencional. Se disfraza de aviación convencional. Yo no sé si es ni más ni menos que un avión equipado con esos depósitos, con esos tanques, cisterna, como se han visto en algunas fotografías que, según indican las personas que las han divulgado, sin haberse podido comprobar esto fehacientemente, corresponderían a estos aviones cisterna que están rociando estos productos, ¿vale? O si bien es una tecnología, lo cual es más surrealista todavía y cuesta más de creer, pero en el mundo en que vivimos nada es prácticamente imposible, pues una tecnología que se disfrace de aviación siendo algo muy distinto. ¿Por qué digo esto? Porque ya he señalado en alguna ocasión a la dificultad que tiene que tú hagas un despliegue tan brutal de aviones, de productos, de repostaje, es decir, a nivel de logística y a nivel de implicación sería brutal, ¿no? Aunque si bien aquí estamos viendo lo que es la oficialización y la normalización de estas prácticas, y como vais a ver ahora, y matiza perfectamente, se ha estado haciendo en España, se ha estado haciendo en un montón de sitios y desde hace un montón de años. Prosigue el artículo, dice, si llueve más en China, ¿no lloverá en sus países? ¿El temor es real? Y Andrea Flussmann, que es copresidenta del grupo especializado en modificación del clima de la Organización Meteorológica Mundial y profesora de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en Francia, es decir, directora de la que posiblemente sea la más alta institución para revisar y regular estas cosas, algo así como la OMS en temas de salud, quien tenga oídos que oiga. Pues bueno, pues Andrea responde a La Vanguardia que por el momento no tenemos evidencia de que haya un robo de agua del vecino, pero hasta ahora la siembra no se ha hecho a una escala tan grande. Y por eso el debate puede cambiar en el futuro, deberá monitorizarse. Esta misma científica explica que España sembró en el pasado, ¿lo veis aquí? Lo veis aquí, y aquí nos lleva a tiempos pretéritos prácticamente, porque nos lleva a, si mal no recuerdo, a la década de los 80, cuando de hecho regulaba el Boletín Oficial del Estado estas prácticas de la modificación del ciclo hidrológico de la atmósfera, ¿no? Lo cual quiero decir que esto no quita que después de esa regulación y de esos primeros ensayos, España haya sido un campo de experimentación durante décadas para el desarrollo de esta tecnología. Ya sabemos que España es algo así como el prostíbulo de los militares de los Estados Unidos, donde probar todos los elementos más potencialmente dañinos o más brutales, y que España, donde yo también siempre la relaciono, la hermano con Argentina, pues son dos países que son claros laboratorios para el Deep State, para probar, para experimentar con gente, con medidas políticas, con un montón de cosas, ¿no?
Y entonces dice bueno, que España sembró en el pasado, que Israel lo hace ahora, y fijaros aquí cómo ya tiene esto una proporción global desde hace años, ¿no? Y que otros países sobre todo llevan adelante un programa de prevención del granizo, como Francia, Rusia, Rumanía o Moldavia. Y actualmente la siembra de nubes para el aumento de las precipitaciones está haciéndose a gran escala en Asia, África, América. Son más de 40 países y hay una tendencia a incrementarse por las sequías, visto el cambio climático. Detalla. Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China y el fundador y presidente honorífico del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional IGADI, lo pone sin embargo en el contexto de un conflicto que va más allá. La siembra de nubes, ¿por qué preocupa en los países vecinos? Para muchos países vecinos que pueden comprender la preocupación china por la sequía, llueve sobre mojado, señala. Y continúa. Especialmente a la vista de los problemas que hay en torno al Mekong, que es el curso de agua más importante del sudeste asiático y sobre todo el que se registra desde hace años cierta polémica por los embalses y plantas de energía chinas que no tienen en cuenta el impacto río abajo, existe así un serio problema con los recursos hídricos en la región. Aunque, como dice ONU Agua, no hay más salida que la cooperación, concluye. Ríos asegura por ello que Estados Unidos ya lo ha enfilado para polemizar con China. Fijaros, ONU Agua dice que no hay más salida que la cooperación. Yo me imagino algo así como una cooperación internacional de un montón de países rociando los cielos con un montón de mierda, sin estudios sobre el impacto medioambiental, sin estudios sobre la salud humana, es decir, tal y como se implementa la ciencia y la tecnología a día de hoy, ¿no? Sin estudios. Ya directamente el campo de experimentación es el ser humano. Y luego si se mueren, pues ya veremos de qué. Y si no conviene, pues ya diremos que ha sido de otra cosa, ¿no? El caso es experimentar con el pueblo ganado que se preste a ello. Y en este caso, pues ciertamente no tenemos mucha más opción que denunciar estos hechos y de ponerlos de relieve y de alguna manera intentar divulgar esta información para que la gente entienda que mucho cuidado cuando está la burla y la sorna detrás de según qué afirmaciones o propuestas hipotéticas, porque suele haber visos de realidad detrás siempre que eso es vilmente atacado y con mucha insistencia. Bueno, aquí vemos un mapa de las presas de China y va terminando diciendo que parte del dilema con la siembra de nubes, sin embargo, es que no siempre se hace de una forma clara. Fijaros en esto, es muy importante. Dice, sospecho que se está volviendo más popular, pero es difícil saber quién está sembrando en la actualidad o incluso quién lo estaba haciendo hace 20 años. ¿Ok? Que es ni más ni menos que lo que estamos diciendo aquí. Ahora lo dice un alto directivo. Yo llevo 10 años dando la cantaleta con lo mismo. Yo, por supuesto, y mucha gente que lo sabéis igual, ¿no? Dice que los éxitos son bastante limitados, si bien mejores que tiempo atrás, y ello conlleva una mayor presión para continuar más allá, incluso si es poco probable que se obtenga un resultado positivo. Sigue Steven Siems, catedrático de Estudios de la Tierra, Atmósfera y Medio Ambiente de la Universidad Monash, con sede en Melbourne y de las principales de Australia. De entre todos ellos destaca China, con el proyecto más grande y ambicioso, sea por sus repercusiones científicas que políticas. A ello ha destinado un presupuesto millonario y realiza pruebas continuas en forma de balas llenas de minerales, aviones y lanzadoras de cohetes, con éxito, como demostró al asegurar el buen tiempo en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín, adelantando las lluvias del otoño antes de que se iniciara el torneo, o en varias paradas militares de importancia simbólica para Pekín. En el año 2019 los medios oficiales chinos dijeron que la siembra de nubes había prevenido el 70% de los daños a los cultivos en el oeste de la región de Xinjiang. Por supuesto, le van a decir que toda esta tecnología es por su bien, para cuidar de usted. Si tenemos a Bill Gates amenazando con lo del clima, si tenemos a todos los países del mundo experimentando con el clima, y si tenemos con que el clima se está yendo al traste, con que ahí arriba se ve una aviación no convencional extraña, tanto a la aviación militar como civil, que hace unos giros, unos loopings increíbles, que no tienen ningún criterio, ningún sentido en un vuelo convencional, y todo eso, ¿cómo tengo que aceptar yo que este cambio climático sea algo natural cuando hay un montón de gente metiéndole la mano al clima? Es decir, un montón de organismos y de instituciones manipulando el ciclo hidrológico natural del planeta.
el ciclo hidrológico natural del planeta Tierra. Millones, miles de millones de años de evolución, de inteligencia y de conciencia cósmica para que vengan 4 parásitos dentro de una civilización de pulgas que se llaman seres humanos, pulgas, algunas de ellas racionales si queréis, a meter la mano en ese equilibrio, a meter la mano en la Tierra, a hacer como que son Dios. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que si esto no es suficiente para que una parte importante de la comunidad científica reaccione, y digo bien de la comunidad científica, porque son los únicos que con su conocimiento pueden ayudar a parar estas cosas, o al menos a neutralizarlas un poco, estamos listos, estamos jodidos. Es que vamos hacia un mundo súper negro, porque con esta tecnología esta gente puede hacer lo que les dé la gana ya, lo que les dé la gana. Dice que la propia Flussman señala que en nuestros documentos confirmamos que la siembra tiene unos efectos incrementales de sobre el 10% y que se necesita humedad y nubes. China lo está haciendo desde hace un tiempo y a escalas relativamente grandes, no solo para incrementar las precipitaciones, sino para prevenirlas. Esto era lo que os decía antes, tú puedes hacer que llueva, pero también puedes hacer que no llueva y arruinar a un país, meterle una sequía y dejarlo listo. O puedes hacer que no llueva en un país para decir, mira, hay un cambio climático, hay una emergencia climática muy grande porque las vacas echan muchos pedos, porque usted contamina mucho con su coche y todo es culpa de usted que está contaminando. Tenemos que meter una agenda brutal que no le va a caer a usted nada bien, que va a reventar su forma de vida, pero es por el bien del planeta, por el bien de la ecología, ¿vale? Pero por otra parte tenemos que esta gente llevan 60 años, nada menos, manipulando el clima, que se sepa de forma oficial. Dice que China lo intenta además con una reducción de costes, dejando de lado los aviones y encarando, por ejemplo, unas cámaras de combustión instaladas en las crestas de las montañas tibetanas que usan el viento monzónico para elevar las partículas necesarias. Porque en la cordillera del Himalaya es en donde nacen sus 3 grandes ríos, el Yangtze, el Mekong y el Amarillo, y quiere controlarlos, tal y como hace con mega infraestructuras como la prensa de las 3 gargantas. De ahí, a su vez, otra duda. ¿La siembra de nubes es peligrosa para el medio ambiente? Esto es la pregunta del millón. Esto es la pregunta del millón. Lo que pasa es que, claro, si esto va a ser regulado por instituciones que a su vez están absolutamente infiltradas o financiadas por los mismos actores o interesados en el desarrollo de estas tecnologías su puesta en práctica, pues muy difícilmente se va a emitir una opinión en contra de los jefazos, en contra de los que pagan, en contra de los que financian, como es normal. Porque en cualquier caso, si tú emites una opinión de ese tipo, lo más probable que te pase es que te den una patada en el culo y pierdas tu trabajo, ¿no? Entonces dice que a la duda responde Siemens. Dice, no tengo conocimiento de que los agentes de siembra de uso común, por ejemplo el yoduro de plata, hayan tenido impacto. En Australia se llevó a cabo un análisis medioambiental muy detallado hace 15 años y se sigue monitoreando anualmente el agua subterránea. La concentración general de estos agentes de siembra es realmente muy pequeña en comparación con el combustible necesario para dispersarlos, por ejemplo, combustible de avión o de un generador terrestre. La siembra higroscópica comúnmente usa sal, que es aún más benigna. Dentro de la sal os recuerdo que también están las sales de bario. Esas sales de bario que un científico, una persona bien versada, no recuerdo ahora el nombre, pero os lo podría buscar si alguien lo pone en duda lo que voy a decir aquí. Alude a que él lleva a cabo una recogida de muestras en una zona pirenaica, en una zona montañosa, nevada, y lo que recoge en realidad es nieve, ¿no? Dice que recoge nieve porque había habido una burrada de estelas durante días, porque el aire estaba muy cargado, porque tenían un sabor metálico en la garganta, y decide recoger muestras, pero no una recogida de muestras como estas que hemos podido leer a veces en blogs, sino una recogida de muestras con rigor científico, es decir, con un etiquetado riguroso, con un sampleo estadístico, con una práctica de medios científicos para que esas recogidas de muestras tuvieran esa validez científica, ¿no? Pues bien, lo investiga y dice que había más aluminio que nieve en la muestra. La siembra higroscópica comúnmente usa sal, que es aún más benigna, ¿no? Por eso recordábamos las sales de varios. Dice, pero se está realizando un esfuerzo por desarrollar agentes de siembra nuevos y más eficaces, y no puedo hablar por ellos, o sea que no puede hablar de ellos. Secreto de sumario, como la Coca-Cola. Se ignora en cierta manera su repercusión real, de ahí el creciente escepticismo. La unilateralidad de los proyectos por parte de China aumenta además las suspicacias, por supuesto, ese secretismo, ese
esa connivencia que hay entre los que llevan a la práctica todo esto, qué duda cabe. Y esto, amigos, debería ser suficiente para, por lo menos, para reflexionar en los siguientes términos. Y seré muy claro. Durante años se ha estado negando por activa y por pasiva que esto sea un fenómeno real y que en efecto exista. Durante años se ha estado negando que existan unas maniobras en el cielo no convencionales. Tenemos que recordar, tenemos que matizar eso, ¿vale? Estados Unidos, desde que diera su apoyo al gobierno español y concretamente al gobierno de Franco en aquella época para la guerra civil, firmó unos tratados según los cuales hasta el día de hoy tiene absoluta libertad de movimiento y de acción sin tener que rendir explicaciones a las autoridades españolas sobre el espacio aéreo de España, y entiendo que seguramente lo tengan sobre muchos países. Lo que está claro, amigos, es que aquí no estamos hablando de conspiranoias, esto es la forma en que tienen estos individuos de normalizar esto, de alguna manera de hacerlo algo corriente, común, y de que, bueno, pues de que usted se vaya acostumbrando a que en efecto se está modificando el clima. Ahora bien, con que yo me tengo que creer, con que es que hay un cambio climático, porque es que se está calentando el planeta, porque es que hay muchas vacas y se echan muchos pedos y eructos, porque es que quemamos mucho dióxido de carbono, cuando hay un grupo de personas que están rociando sin control, sin estudios, sin, cuidado ninguno, y encima lo han estado haciendo con total ocultismo, lo han estado haciendo con total alevosía, de que ahí arriba estaban ensayando, liberando partículas en el cielo. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto, amigos? Lo más triste de todo esto es que, como yo he dicho varias veces la palabra chemtrail en el programa, luego encima tienen los cojones de meter una banderola ahí debajo que pone teoría de la conspiración de los chemtrails. Se basa en la creencia errónea de que los aviones tiran estelas químicas, creencia errónea, pedazo. Creo que hemos llegado a un nivel en el que se puede tratar a la gente como gilipollas y no solo no se rebotan, sino que, aplauden, ¿no? Y defienden ese gilipollismo. Y creo que, de alguna manera ha llegado el momento ya de poner negro sobre blanco y que alguien sea capaz de dar explicaciones. Ahora nos van a decir que no, que esto y lo que hemos estado viendo durante décadas ahí fuera, porque yo he hablado de la última década porque es cuando yo descubrí el fenómeno, pero es que tienes películas de los 80 donde salían estelas persistentes de esas que chorrean también, porque estamos de acuerdo, ya lo hemos hablado y no es el tema de este programa, sí, vale, una estela de condensación en condiciones atmosféricas muy particulares, insisto en lo de muy particulares, tiene que haber un índice de humedad, de frío, incluso de presión a veces muy concreto para que una estela sea persistente y no se desvanezca al instante, un conjunto de condiciones que no es tan fácil tampoco que se dé, ¿vale? Y a pesar de que pueden existir estos contrails persistentes que, insisto, se evaporan en pocos minutos en el mejor de los casos, ¿vale? Nada tiene que ver esto con lo que estamos viendo y con lo que mucha gente lleva denunciando un montón de años. El cambio climático por la manipulación del clima, Alejandra Saida, exactamente, tal cual, es tal cual. Entonces, claro, ¿por qué tenemos que tragar nosotros? ¿Por qué tenemos que aceptar que ese cambio climático no tiene un origen artificial? Es decir, vamos a ver, están ustedes modificando el clima y ahora le dicen al pueblo que tiene que tragarse, que eso es una cosa natural. Iván, colega, la mejor estrategia es ridiculizar, tal cual, claro, porque cuando tú ridiculizas a alguien ya no tienes ni siquiera que argumentar. Fijaros en una cosa, ahora que dice Iván, ¿no? Lo de ridiculizar, el icono me divierte de Facebook, de las redes sociales, tiene dos usos, uno muy gracioso y otro muy oscuro, ¿vale? Que igual te sirve para reaccionar como que te hace gracia algo, como que te ríes de lo que ha expresado otra persona, ¿no? Y eso yo me lo encuentro muchas veces, cuando tú escribes algo bien fundamentado, bien argumentado, no son pocas las ocasiones que te responden con un me divierte, es decir, no tengo un contraargumento, pero pongo me divierte de alguna manera, ya te estoy ridiculizando, ¿no? Porque es como que tu comentario hace gracia. Maite Wash nos habla desde 1978, ¿no? En Murcia principalmente, sí, de hecho, el artículo concluía, no lo he llegado a tocar al final, pero concluía precisamente con, bueno, pues con que España fue territorio de ensayo de la Organización Meteorológica Mundial entre el 79 y el 81, es decir, no lo hicieron allí en sus casas donde vivían ellos, ¿no? En Suiza o en donde fuera, o en Estados Unidos, no, lo hicieron aquí en España, ¿no? Y concretamente en la cuenca del Duero, si os acordaréis, y a esos efectos era
que el Boletín Oficial del Estado regulaba esas prácticas, ¿no? Cuando es un hecho, nos dice Antonio, la pena es que mucha gente no lo quiera ver o al menos no se molesten en mirarlo. ¿Sabéis cuál es el problema llegados a este punto? El problema llegados a este punto es que hay una masa crítica que yo no quiero calificar de estulta, que yo no quiero infravalorar, no quiero categorizar, no quiero etiquetar. Pero es cierto, al final esta gran masa se convierte en un peligro para la supervivencia de los seres humanos, ¿vale? Porque obviamente yo no tengo ninguna duda de que quien ejecuta el control desde los más altos cargos no quiere la persistencia de los seres humanos, no quiere la evolución del ser humano, no quiere nuestro progreso, quiere aplastarnos, quieren hundirnos, quieren una sociedad distópica de mierda, sin relaciones humanas, sin espiritualidad, quieren implementar las religiones que a ellos les dé la gana, como ellos quieran, para que puedan manipular también a través de ahí. Quieren de alguna manera negar que usted pueda pensar por usted mismo y ser libre de hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, en cualquier caso, no quieren nuestro bien, no quieren nuestro progreso. Y saben, son conscientes perfectamente de ese grueso de masa estulta, y ellos les permite, por supuesto, negar durante 10 años este fenómeno y ahora salir hablando abiertamente de todo esto como si fuera cosa normal. Es más, insisto, el ridículo es tal, la barbaridad es tal, que probablemente debajo de este vídeo salga una banderola de Wikipedia para contextualizarlo a usted, que este vídeo se basa en algo que llaman la teoría de la conspiración de las estelas químicas, ¿vale? Sin embargo, en este vídeo estamos hablando de que están rociando con estelas químicas porque ellos mismos lo reconocen. Vea usted la incongruencia, el antagonismo con el que son capaces de jugar a veces, ¿no? en todo esto, y es verdaderamente alucinante. Josefa dice que hace muchos años se decía que esto de los aviones para manipular las nubes también actuaron por Almería. Sí, en el caso de Almería creo que lo que denunciaban eran avionetas, e incluso creo recordar, Josefa y amigos, que cuando se metieron con esto, los agricultores en ocasiones señalaban a esas estelas a gran altitud y los que lo investigaban se ponían a investigarlo desde el punto de vista de las avionetas para desvirtuarlo todo y seguir negando la mayor, como siempre. Y que la paz y la fuerza sean vuestros corazones, ahora más que nunca, que parece que el mundo se vuelve ya definitivamente loco y que nos acercamos quizá al umbral de, no sé, de la mayor oscuridad quizá que vayamos a vivir todos en nuestras vidas, ¿no? Nos acercamos a ese umbral. Pero recordar que justo antes de amanecer siempre la noche es más oscura, pero al final sale el sol sí o sí y se hace la luz. Queridos amigos, fuerza, paz, lucha, revolución. Venga, un abrazo a todos.